Que Dios les bendiga. Realmente un gusto, un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero un par de minutos. Mi nombre es Eduardo Flores Roja, vengo de una familia cristiana, soy asambleísta de las Asambleas de Dios. Nací, fui guiado en la Asamblea de Dios. Mi primera etapa, hasta mi adolescencia, estuve en la Asamblea de Dios Autónoma o Sueca, donde mucha palabra, mucha educación bíblica y una disciplina bien rigurosa. Ahí, a mis 14 años, ingresé ya a la Asamblea de Dios Americana y ahí he estado toda mi vida, donde también estudié en el Instituto Bíblico y gracias a Dios, Dios me ha bendecido grandemente. Y hasta el día de hoy seguimos trabajando en la obra de Dios. Yo siempre digo, yo soy un ministro de Dios que trabajo para el reino de Dios. ¿No es cierto? Y cuando el pastor Juan me llamó y me dijo, me dio cosas de primera, yo dije, Señor, porque la verdad uno dice, pastores. Aquí tenemos pastores, obispos, capellanes, ¿no es cierto? Y uno dice, Señor, ¿qué hago? Y oraba al Señor, repasaba algunas cartas pastorales y leía la palabra y decía, Señor, dame una palabra para poder entregarle a mis consiervos. No quiero ser mayor que nadie, pero Señor, úsame. Y ahí complicado, y leía, y el viernes en la noche, yo más o menos me acuesto como a las 1:30, 2 de la mañana. El horario que me acuesto me dedico a hacer algún alto, escribo alto, porque enseño la palabra, entonces constantemente uno tiene que estar leyendo, preparándose, ¿no es cierto? Y oraba y decía, Señor, ¿qué hago? Me acosté, dormí una hora y media más o menos, dormí, y en ese transcurso del sueño, tuve un sueño. Estaba en mi San Antonio, en un colegio donde hay una plaza, estaba ahí enseñando, había tenido un culto y había mucha gente, había muchos hermanos conocidos, incluso algunos pastores. Y recuerdo que yo decía, Señor, ¿qué cuesta? Porque San Antonio es un lugar muy difícil, donde lamentablemente hablamos de la unidad, y muchas veces aquí en Santiago igual, hablamos de la unidad, pero no estamos unidos. Así de simple. Estamos unidos cuando estamos aquí, pero después salimos y cada uno hace sus cosas. Y yo hablaba y algunos les guiaba, ¿no es cierto?, en el sueño, y de repente el cielo se abre, se pone bonito, y empiezo a mirar, y en el cielo se veía clarito, y los ángeles, y yo miraba y decía, Cristo viene, y los ángeles se movían de un lado a otro, y yo le decía a la gente, Cristo viene, Cristo viene. Algunos escuchaban, miraban juntos, y otros seguían caminando, seguían haciendo sus cosas. Bueno, en ese momento que pasó eso, desperté, 2:45 de la mañana, desperté y oraba al Señor, y Dios se manifestó en ese momento, el Espíritu Santo me tocó, fue maravilloso. Bueno, de ahí ya no dormí más, porque después yo me levanto temprano a orar, después me conecto con otros países, a las 6 de la mañana me conecto con Colombia, y así. Y ahí cuando estaba después orando y despierto, yo decía, Señor, ¿qué hago? Y estoy en eso pensando y diciendo, Señor, ¿qué hago? Les voy a hablar a mis consiervos, hombres mayores, hombres que tienen mucho más trayectoria quizás que mí. ¿Qué hago? Y de repente viene un pasaje de la palabra en el cual los quiero llevar a meditar, que es Apocalipsis capítulo 2. Y viene esa palabra a mi mente. Y yo dije, Señor, teología, escatología, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Entonces un poco reclamando decía, Señor, pero ¿por qué no hay otra cosita más suave, algo más simple? ¿No es cierto? Entonces yo decía, y justamente pensaba, porque ahí tengo pastores con mucho más trayectoria, pastores que son profesionales o que, qué sé yo, tienen más preparación. Uno siempre pensando en eso, no quiero tampoco caer mal. Y estaba en eso y decía, Señor,
Y de repente Dios me habla y me dice, tú entrega mi mensaje. Olvídate de todo lo demás porque ellos saben. Pero tú entrega mi mensaje, mi palabra. Y así me levanté y preparé, hice algún orden, pero quiero compartir con ustedes esta palabra, ¿no es cierto?, que todos la conocen, pero es un mensaje muy hermoso y que nos lleva a reflexionar un poco de lo que estamos viviendo. Le invito a abrir ahí en Apocalipsis capítulo 2, ¿no es cierto?, y dice la palabra así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos que tú nos enseñes, tú nos hables, para poder rectificar y para poder vivir en comunión y volver a lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿No es cierto? Este pasaje nos enseña a tener cuidado en desviarnos y olvidarnos al propósito por el cual estamos trabajando en el reino y para el reino. Que debemos estar atentos a lo que el enemigo nos quiere deslumbrar para apartarnos del propósito y deber que tenemos en el reino. Y mientras meditaba en esta palabra, ¿no es cierto?, vemos cómo Dios empieza a hablar y empieza a elogiar, ¿no es cierto? Dice, Dios nos reconoce, Dios reconoce el esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos, el sacrificio, ¿no es cierto? Él está atento que el trabajo que es agotador muchas veces, ¿no es cierto?, que tenemos dentro de los ministerios, pero Él los reconoce. Ahí empieza la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mira qué maravilloso. Aleluya. Que nos molesta lo malo, ¿no es cierto? Y lo reprobamos. ¿Ah? ¿Cuántas veces hay cosas malas que nos molestan y no queremos, y muchas veces callamos, muchas veces no queremos enfrentarlas? ¿No es cierto? Que colamos o reprobamos a aquellos que dicen ser y no son. ¿No es cierto? Muchas veces nosotros mismos encontramos personas que quieren, sobre todo hoy en día, todos quieren ser pastores. Ahora comenzó un nuevo tramo, todos quieren ser capellanes. ¿Por qué razón? Y uno dice, Señor, ¿por qué razón? Y me ha tocado hablar con muchos. No, dice, y voy a ponerme a estudiar capellanía. Y yo digo, ¿pero por qué capellanía? Nosotros la noción de capellanes que tenemos en Chile, ¿no es cierto?, es para las Fuerzas Armadas, para los hospitales, los colegios, en las universidades. Bien, gloria a Dios. Pero de repente surgen esas inquietudes que quieren ser, el querer ser pastor. Vivimos tiempos atrás, ¿no es cierto?, sobre todo cuando estaban los institutos más abiertos, que todos querían ser pastor. Había un anhelo de ser pastor. Y hoy muchas veces ese anhelo está
en que pensando muchos que el ser pastor te va a dar otro estilo de vida. Vas a vivir más tranquilo. Pero resulta que no es así. Somos pastores y es que hay que luchar. Y que nos cueste y nos sacrificamos, ¿no es cierto? Entonces debemos tener cuidado. Has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado con gran esfuerzo y no has desmayado. Eso es lo que nos dice de primera, nos halaga. Dice, yo reconozco esas canas. Que hay trabajado, hay luchado, hay tenido paciencia y te hay esforzado. Dios lo hace. Nos acaricia y nosotros nos quedamos. Sí, Señor, estoy tan cansado. Sí, mira a estos hermanos, mira a esta familia. Pero ¿sabes qué? Ahí viene donde dice, ¿no es cierto? Donde empieza el versículo 4, dice, pero tengo contra ti algo. Pero, ahí hay una coma, pero. Ese pero que muchas veces no lo meditamos. Pero tengo contra ti algo. Que has olvidado el primer amor. ¿Y cuántas veces nos pasa? Nos enrolamos en diferentes trabajos, hacemos eventos, hacemos campañas, levantamos nuevas iglesias, levantamos estos organismos donde podemos ayudar a la sociedad y tenemos tanto trabajo y que muchas veces hemos olvidado el propósito por el cual estamos en la obra de Dios. Hemos olvidado a nuestros hermanos. Ya no vamos a visitar al enfermo. Ya no vamos a visitar a ese hermano que se fue. Muchas veces he estado en la iglesia, muchas veces me ha tocado preguntar que hermanos que los he visto danzar en la iglesia, alabar a Dios, después no les he visto. Y me ha tocado preguntar, pastor, ¿qué pasó con ese hermano? Y el pastor me dice, no sé, de repente no apareció más, ¿no? Entonces yo digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Queremos hacer cosas grandes. Queremos ser como esos programas que están en la televisión. Andar bien pinteado, un buen auto, buena casa, para descansar, para estar. Queremos formar otro organismo dentro de un mismo organismo porque queremos ser. Pero ¿y qué pasa con Cristo? ¿Qué pasa con tu labor? ¿Qué pasa con aquello que Dios te llamó? Nos olvidamos, porque es tanto el afán, que no es malo, ¿no es cierto? No es malo que crezcamos, no es malo que nuestra iglesia tenga los mejores equipos y tenga buenos salmistas y que crezcamos. No es malo. No es malo que tengamos una de estas, ¿cómo se llama lo que tienes tú? Una fundación, no es malo, porque vamos a poder ayudar, ¿no es cierto?, con medios a mucha gente que necesita. Pero muchas veces el gran problema está, por eso la palabra de Dios, pero tengo algo contra ti. No es malo lo que estás haciendo, te esfuerzas, trabajas, te sacrificas, pero ¿sabes qué? Has olvidado tu primer amor. Eso tengo contra ti, porque ya no estás preocupado de lo que yo te llamé. Como pastores, ¿no es cierto? Dios nos llamó. Personalmente y siempre tuve desde niño el llamado al pastorado. Desde niño me preocupé, trabajé en la obra de Dios. Era muy jovencito y visitaba a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes. Incluso tengo hermanos viejitos que una vez conversaba, decía, este cabro chico iba a mi casa y me reprendía como que era mi papá. Porque yo los visitaba y cuando veía situaciones malas le decía, hermano, mira la palabra lo que dice, mira cómo tienes que comportarte, lo que tienes que caminar, lo que tienes que hacer. Entonces siempre ha habido ese trabajo en mí toda la vida. Cuando estaba en la Asamblea de Dios, mi pastor
Mi mentor, quien me educó, quien trabajó mucho conmigo, es el misionero Carl Davis, un norteamericano, un hombre preparado en escatología. Él era presidente del Instituto de la Asamblea de Dios. Y se preocupaba porque me decía, tú tienes un llamado innato, eres llamado desde que naciste. Y en la realidad, dentro de eso es porque yo soy un milagro de Dios. Yo soy un milagro de Dios. Entonces siempre he tratado de no perder mi visión. Siempre he tratado de mantenerme. Soy un pastor que trabajo y siempre digo, yo trabajo para el reino. Tenemos un ministerio, el Centro Evangelístico Chileno Internacional, con el cual trabajo con el pastor Manuel López, pero yo trabajo para el reino. ¿Dónde voy? Trabajo para el reino. El trabajo es para el reino. Trabajamos para un mismo patrón. Trabajamos para alguien y vamos a ser todos bendecidos en la misma forma. Pero hoy estamos viviendo esa situación donde queremos ser capitanes y generales. Hoy nos apartamos. Cuando estamos juntos nos decimos, nos amamos. Somos uno en Cristo. Salimos del lugar y nos olvidamos de que somos uno en Cristo. Todos tratamos de hacer. No, si yo no estoy ahí, no participo. Y la semana antepasada tuve una campaña en San Antonio. Dios nos bendijo, Dios fue maravilloso. Y ¿sabes qué? Me daba pena porque hubieron pastores que dijeron, no, yo no voy a estar, porque yo quiero... Entonces yo digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entre nosotros? ¿Qué pasa entre nosotros que decimos amarnos? Pero si no hace lo que yo digo, para un lado. Hemos olvidado el primer amor. Hemos olvidado lo que a Dios nos trajo a hacer. Queremos ser más que otro. Lo mismo que pasa con el tema de los apóstoles. No es malo, es un tema que está en la palabra. Yo siempre digo, es un tema que está en la palabra. Muchos dicen, no, es que eso ya se terminó, eso ya no existe. No, Señor, porque está en la palabra. Y si está en la palabra, vale. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que nosotros los hombres hemos extraviado el tema. No, yo soy apóstol. Y como soy apóstol, tú te tienes que rendir porque eres pastor nomás. Entonces ese ha sido el tema nuestro. Nos hemos olvidado de lo que realmente Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado al ministerio a trabajar en su viña. Todos nosotros estamos en la misma categoría. No hay nadie más importante ni más grande que otro. Porque va a llegar el momento donde vamos a estar delante de Dios y Él va a pagarnos conforme a lo que nosotros hemos trabajado. Y no va a decir que pasen los apóstoles, que pasen los pastores. No, sino que va a decir Eduardo, Rafael, y nos va a tomar cuenta. Y nos va a decir, ¿qué pasó contigo? Yo te llamé para esto. No, es que no. Entonces es una palabra que nos hace, ¿no es cierto? Nos hace meditar y nos hace pensar que debemos volver al propósito de Dios. Es bueno que crezcamos, es bueno que nuestras iglesias crezcan, es bueno que hagamos un trabajo social y ayudemos, es bueno que tengamos televisión y transmitamos, es bueno que hayan buenos sonidos, buenos músicos, adoradores de Dios. Pero no olvidemos el propósito por el cual Dios te llamó. No olvidemos ese propósito en el que tienes que luchar por aquellos que son más débiles. Debemos recordar, ¿no es cierto? Y que debemos volver al origen. Debemos volver a ese origen, al llamado que Dios nos hizo. Retomar lo que Dios nos llamó, lo que Dios nos incitó a este llamado. ¿Y qué debemos hacernos? Debemos arrepentirnos. Debemos pedir perdón. Debemos volver al inicio. Debemos volver a ser hermanos. Debemos dejar a un lado que soy obispo, que soy apóstol, que soy pastor. Debemos amarnos como hermanos, porque sabe, de ese amor va a depender lo que vamos a crecer.
De ese amor va a depender que nuestra iglesia, que nuestros hermanos crezcan. Porque si no nos amamos nosotros, ¿cómo vamos a poder encontrar en nuestros hermanos que hay amor? Si yo no amo a mi hermano, ¿cómo espero vivir como hijo de Dios? Yo siempre le digo a los hermanos, ¿sabes qué importante el amor? ¿Cuál importante? Porque no importa, a lo mejor me cae mal, no me gusta tu forma, no me gusta tu apariencia, no me gusta a lo mejor muchas veces lo que tú puedes expresar, pero eres mi hermano y te debo amar, porque sin amor, si tú no me amas más que te moleste y no me amas, estás equivocado y estás caminando hacia abajo. Porque dice la palabra que sin amor, que el amor es primordial, porque el amor es lo que Dios impuso. Por amor Él nos llamó, por amor Él vino y dio su vida para cada uno de nosotros, por amor. Entonces, si nosotros no nos amamos, nos molestamos, ¿sabes qué? Tienes que rectificar, porque estás caminando mal. Yo siempre cuando me invitan o cuando voy a algún lado por un mensaje, digo, Señor, yo no quiero ser yo, porque yo no soy nada. Tengo estudio, me he preparado y estudio. Entonces de repente puedo hacer algo muy lindo y todos pueden decir, oh, qué hermoso. Pero yo no necesito eso. Yo necesito que tu Espíritu sea el que toque, porque el Espíritu Santo es el que nos transforma, el Espíritu Santo es el que nos redarguye. Necesitamos eso. Teología, todas las ramas que hay, lo cierto es bueno saber, es bueno aprender, pero lo que necesitamos es que ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios se manifieste. Hoy las iglesias están débiles, hoy las iglesias están desunidas, hoy en las iglesias ya no hay nada. Hay solamente show, donde adoración, donde hacen muchas cosas, pero no hay Espíritu de Dios, porque nosotros mismos nos hemos olvidado del poder de Dios, hemos olvidado el Espíritu Santo. Hemos olvidado que la palabra en Juan 14 ahí habla y dice que todo aquel que cree, Él nos bendecirá, Él nos llenará. Dice que si creemos, haremos lo mismo. Jesús mismo lo dijo. Harán lo mismo que yo hago y aún mayores. Pero nos olvidamos de aquello. En el libro de Hechos, el capítulo 2, cuando viene el aposento alto, ¿no es cierto? Estaban esperando el poder de Dios. Dice que estaban todos. La palabra clave. Todos. No algunos. Dice que estaban todos juntos, unánime. Y muchas veces eso es lo que necesitamos. Porque muchas veces uno quiere. Cuando oramos, uno ora. Cuando pedimos que el Espíritu de Dios se mueva en medio nuestro, algunos están y otros están en otras cosas. Necesitamos volver a ese inicio que Dios nos llamó. Necesitamos volver a esa búsqueda real. A ese comienzo, ese amor, donde yo no vivía, era toda la obra de Dios, todo el trabajo. Dedicamos a visitar a nuestro hermano, aquel que estaba enfermo, aquel que estaba debilitado, aquel que no estaba conforme con nosotros, pero íbamos y le hablábamos y lo levantábamos. Pero hoy en día nos hemos dejado llevar. Es que tengo mucho trabajo, es que está bien. No es malo, pero necesitamos volver a ese primer amor. Necesitamos volver a esa llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo hace que no hablas con papá? ¿Cuánto tiempo hace que tu espíritu no conversa con tu padre? Porque dice que la palabra de Dios nos enseña que el hablar en lengua es mi espíritu se comunica con el Espíritu de Dios y mi espíritu se edifica y crece. Por eso muchas veces tenemos problemas. No, es que yo soy así, yo tengo el carácter así. Mentira del diablo, porque la palabra de Dios me dice lo contrario. La palabra de Dios me enseña que dice que el Espíritu Santo será el que hará la obra perfecta en nosotros. Tenemos que llegar a la estatura de Cristo.
Pero se nos olvida. Y se nos olvida porque hacemos muchas cosas, que no es malo, pero nos apartamos de la búsqueda, nos apartamos de esa intimidad que debemos tener con el Padre. Yo necesito tener esa intimidad, porque para que mi palabra sea efectiva, para que aquellos que no conocen a Cristo, para que aquellos se han ido por algún motivo o razón, se han dejado a Dios, puedan volver, necesitamos que el Espíritu haga la obra. Pero para eso, ¿qué necesito? La intimidad. Necesito el vivir. Si no tengo que dormir, no debo dormir, porque lo primero es Dios. Y una de las cosas que hemos olvidado, le damos auge a muchas cosas, pero ¿cuán importancia le damos a vivir una vida íntima con Dios? ¿Cuánto de importancia le damos conversar a solas con Él y que Él hable a mi vida? Necesitamos volver a ese inicio. Necesitamos volver a ese principio. Que podamos tener una relación íntima. Que cuando yo vaya, que cuando tú saludes, no sea tu mano, sino que sea el Espíritu de Dios que toque a aquella persona que estás saludando, que la estás animando. Necesitamos aquello. Necesitamos volver a amarnos. Necesitamos dejar a un lado todas esas cosas. No, es que yo soy, no, es que yo soy acá. Olvídate de esas cosas porque no nos va a llevar a ningún lado. Necesitamos ser uno, necesitamos ser unos en Cristo. Y vamos a ver cambio en nuestra nación. Vamos a ver cambio en nuestro país. Pero ¿sabes lo que ha pasado? Muchos dicen, no, es que en la profecía la palabra de Dios se tiene que cumplir. Amén. Pero hay muchas cosas que pasan porque el pueblo de Dios se quedó dormido. Y entró la vanidad. Tú ves que tenemos representantes, según ellos, de nosotros, pero se dejaron llevar. Y el enemigo los vislumbró y aceptaron aquellas luces y, son grandes. Pero se olvidaron de lo principal. Se olvidaron de Dios. Se olvidaron de a qué Dios les llamó. Pastores, quiero invitarles a que podamos reflexionar y podamos volver al primer amor. Que pueda yo amarte con sinceridad. Que cuando me encuentre por ahí no me haga a un lado o me haga como que no te veo, sino que pueda acercarme y decirte, pastor, qué gusto de verte. Pastor, te bendigo. No te conozco, pero que Dios te bendiga. Necesitamos volver a aquello, porque eso que nos ha vislumbrado, nuestros puestos, nuestros cargos, y que yo soy más, eso nos ha debilitado. Y Satanás ha hecho la suya en nuestro país. Satanás está sentado en nuestro país. Satanás ha tomado autoridad en nuestro país. Está sentado en el Palacio de Gobierno. Está sentado en la Cámara de Diputados, de Senadores. Porque nosotros no supimos vivir como hijos de Dios. Empezamos a desviar. Incluso en nuestras iglesias. No, es que los hermanos. Pero se nos olvidó empezar a decir que no, si tú mientes, eso es pecado. No olvidamos empezar a reparar, a empezar a llevar a nuestros hermanos por el buen camino. Es que el hermano es uno de los mejores aportes que tengo para la obra. Pero ¿sabes qué? Si está en pecado ese hermano, en que te dé todo, te vas a ir juntamente con él al infierno. Así de simple. La palabra siempre, yo digo, suena de repente, es como terrible. Pero la palabra dice que hay un sí y hay un no. Dice que los que hacemos y vivimos en comunión con Dios, somos hijos de Dios. Y los que no, son hijos del diablo. Y lo dice la palabra. Pero hoy en día no las tocamos. Porque suena feo. Porque no, es que, ¿qué van a decir los hermanos? Pero ya está bueno que iniciemos, busquemos el principio y adoremos a Dios de verdad. Dios necesita adoradores en espíritu y en verdad. Dios necesita hombres y mujeres que actúen en espíritu y en verdad. Y eso se logra
mediante la búsqueda, mediante la humillación delante de Dios. Yo no soy nada delante de Dios. Soy un hombre que se esfuerza, pero siempre tratando de que Dios sea el que me mueva, que Dios sea el que hable. Porque pueden encontrar bonito lo que puedo hablar. Pueden decir, oh, se pasó. ¿Viste cómo aplicó la teología? ¡Oh, qué bueno! ¿Eh? ¡Qué bueno el pastor! ¡Oh, el hermano que nos expuso! Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que el Espíritu de Dios sea el que nos toque. Que el Espíritu de Dios sea el que nos reprenda. Y podamos volver a lo que Dios nos llamó. ¿A qué te llamó Dios? ¿Te llamó a ser grande? ¿Te llamó a que tengas más grados que todo? ¿A qué te llamó Dios? Volvamos a eso. Porque todos somos hijos de Dios. Todos trabajamos para un mismo reino. Todos trabajamos para un mismo patrón. Y todos vamos a tener el pago. Nadie el más, ni nadie el menos. Así que, pastores, esta es una palabra que quería hoy compartir con ustedes. Porque creo que necesitamos volver al primer amor. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos al Señor? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, Espíritu Santo. Oh, empieza a adorar usted al Señor y empieza a decir, Señor, tú me conoces. Espíritu Santo, tú sabes quién soy. Tú sabes lo que me está pasando. Pero necesito volver a eso. Necesito recuperar el primer amor y trabajar por ti, trabajar por la obra. Espíritu Santo, toca nuestra vida. Ayúdanos para que podamos crecer. Ayúdanos para que podamos, Señor, volver a lo que tú nos llamaste. Cumplir el propósito por el cual tú nos trajiste. Que podamos volver a ese primer amor. Y buscar a aquel hermano y buscar a aquella hermana que por X motivos no están. Señor, bendice a cada uno de mis consiervos. Que tu gracia, que tu unción sea sobre cada uno de nosotros. Oh, lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Oh, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, pastor.